¿Te has fijado cómo hay personas que parecen tener un control casi sobrenatural sobre todo a su alrededor, sin decir una sola palabra? No gritan, no suplican, simplemente se hacen a un lado. Y, de pronto, todo cambia. La energía se mueve. La gente empieza a dudar, a buscarte, a perseguirte, a sentir. Ahora imagina que tú hicieras lo mismo, que dejaras de reaccionar en automático a todo, que eligieras el silencio en vez de contestar por reflejo, que eligieras retirarte en lugar de explotar. ¿Qué crees que pasaría? Ahí está el punto. Cuando dejas de estar siempre disponible, emocional, física, psicológicamente, el mundo alrededor entra en crisis, porque la gente está acostumbrada a controlarte a través de tus reacciones, de tus impulsos, de lo predecible que eres. Pero el día que eliges retirarte, el juego cambia, y quienes creían conocerte se dan cuenta de que no saben absolutamente nada de ti. Carl Jung decía: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos mejor. Ahora piensa esto: cuando te vuelves inaccesible, ¿quién es el que se desespera de verdad? ¿Quién se irrita? ¿Quién intenta provocarte nada más para sacarte alguna emoción? Eso habla más de la otra persona que de ti, y sobre todo, revela cuánto te siguen manipulando sin que te des cuenta. Sigues entregándote para agradar, para mantener la paz, para no perder a gente que, muy en el fondo, nunca estuvo realmente contigo. Y con cada sí forzado, cada respuesta inmediata, cada reacción emocional, vas regalando un pedazo de tu energía. Y al final del día, ¿qué te queda? Cansancio, frustración, un vacío que no sabes ni explicar. Y te voy a decir por qué. Porque estás demasiado disponible para gente que no merece ni un minuto de tu silencio. Este video no se trata de darle la espalda al mundo, se trata de elegirte. Se trata de aprender lo que Jung llamó individuación, el proceso de volverte completo, auténtico, íntegro. Y ese proceso empieza cuando entiendes que el silencio puede ser más fuerte que 1000 discusiones, que retirarte, cuando viene desde la conciencia y no desde la huida, es un acto de poder. Así que te pregunto, mirándote de frente, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que las emociones de otros te controlen? ¿Cuánto tiempo más vas a reaccionar como títere cada vez que alguien te pica la herida? Tal vez ya es momento de cortar esos hilos, de retirarte, de volverte un misterio. Porque cuando dejas de estar disponible, todo cambia. Te han enseñado a siempre estar presente, a contestar rápido, a complacer, a decir que sí, incluso cuando querías decir que no. Desde niño te condicionaron a creer que tu valor depende de qué tan disponible estás para los demás. Pero aquí va una verdad que tal vez nadie te ha dicho así de clara. Esa disponibilidad excesiva no es una virtud, es una prisión. Y mientras sigas creyendo que tienes que estar accesible todo el tiempo, emocionalmente o como sea, vas a ser manipulado, drenado y olvidado en cuanto dejes de ser útil. ¿Sabes por qué? Porque estar siempre disponible te vuelve predecible. Y todo lo predecible se vuelve herramienta. La gente empieza a usarte como botón de emergencia emocional. Te aprietan cuando quieren atención, alivio, validación, y luego te vuelven a guardar en el estante. Pero tú no lo notas porque estás atrapado en la ilusión de que estar para todos hará que alguien esté para ti. Y no funciona así. Jung hablaba de la persona, esa máscara que usamos para que nos acepten, nos quieran, nos reconozcan. Y es justo esa máscara la que te mantiene demasiado disponible. Dices, no pasa nada, cuando te estás ahogando. Contestas mensajes al instante aunque estés agotado. Te explicas, te justificas, te defiendes como si le debieras algo al mundo. Pero la verdad es que mientras más te colocas en el centro del escenario de otros, más desapareces del tuyo.
Estar disponible todo el tiempo es una forma sutil de abandonarte. Es una manera disfrazada de buscar aprobación, de evitar rechazo, de intentar controlar la imagen que otros tienen de ti. Pero ese control tiene un precio, y el precio es tu paz. Tu energía vital repartida como si fuera infinita, cuando en realidad es limitada, muy limitada. La gente que te quiere disponible todo el tiempo, en realidad no te quiere a ti, quiere lo que tú aportas: validación, compañía, distracción, consuelo emocional. Pero cuando cambias, cuando pones un límite, cuando te niegas a reaccionar, esas mismas personas se irritan, te reclaman, dicen que andas raro. No es porque tú cambiaste, es porque dejaste de ser funcional para ellos. Y aquí viene lo más cruel: mientras más disponible estás, menos te valoran, porque lo que abunda se vuelve trapo emocional. Nadie respeta lo que no tiene que ganarse. Nadie valora lo que siempre está ahí. Así que detente y piensa: ¿quién de verdad merece tu tiempo? ¿Quién merece tu atención, tu presencia, tu escucha? O mejor, ¿quién merece tu ausencia? Pero antes de responder eso, hay que entender algo esencial. ¿Por qué reaccionamos tanto? ¿Por qué cedemos tan fácil? ¿Qué hay detrás de esa necesidad casi automática de contestar, justificar y complacer? La respuesta está en lo que Jung llamó energía psíquica. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte, porque tu energía es todo lo que tienes, y si no aprendes a protegerla, alguien la va a usar en tu contra. Jung no veía la psique humana como una máquina automática que reacciona a estímulos sin consecuencias. Para él, la mente es un sistema de energía. Cada pensamiento, emoción y acción consume una parte de esa energía. La pregunta es: ¿tú eliges a dónde se va tu energía o dejas que el mundo decida por ti? Cada vez que reaccionas por impulso, estás tirando energía psíquica. Cuando te defiendes de una crítica que ni merecía tu atención, cuando contestas una provocación solo para probar que tienes razón, cuando te metes en discusiones inútiles, cuando intentas complacer a quien no te valora, estás gastando tu fuerza interna en lo que no te nutre. Y Jung era claro: lo que resistes, persiste. Mientras más reaccionas, más te amarras. La gente que vive drenada emocionalmente no es débil, está mal dirigida. ¿Y sabes qué le pasa a alguien que vive agotado? Se vuelve vulnerable, y cuando eres vulnerable, eres presa fácil. Personas manipuladoras, oportunistas y emocionalmente necesitadas lo huelen. Se dan cuenta de que no sabes cuidar tu energía, de que reaccionas a todo, de que siempre quieres arreglar el mundo, y se aprovechan. Jung decía que una psique sana es la que sabe mantener la energía dentro del sistema. Eso significa saber decir no sin culpa, saber quedarte en silencio sin sentirte cobarde, saber observar antes de actuar, porque el verdadero poder no está en reaccionar, está en elegir cuándo y cómo actuar. Y eso solo es posible cuando te conoces lo suficiente como para reconocer tus propios impulsos. ¿Cuántas veces has perdido el sueño por una conversación no resuelta? ¿Cuántas horas te has pasado dándole vueltas a lo que debiste decir o tratando de entender por qué alguien te trató mal? Eso es energía drenándose sin retorno. Estás manteniendo vivos fantasmas que debieron morir hace mucho y alimentando dinámicas que solo existen porque tú insistes en responder. La energía psíquica es como un campo de fuerza. Cuando la cuidas, crea presencia. Entras a un lugar y te respetan sin que digas nada. Pero cuando la administras mal, te vuelves invisible, reactivo, frágil, y el mundo no tiene piedad con quien cede fácil. Por eso, empieza a observar tus detonadores. ¿Qué te hace reaccionar en automático? ¿Qué te saca de tu centro? Esos son justo los puntos donde se te fuga la energía. Y ahí es donde tienes que trabajar.
no para volverte frío o indiferente, sino para ser selectivo, para ser soberano de ti mismo. Y aquí viene una de las revelaciones más grandes de Jung. Cuando conservas tu energía, rompes las proyecciones que otros ponen sobre ti. Y eso incomoda muchísimo, porque entramos a un terreno oscuro, la manipulación silenciosa. En la siguiente parte vamos a ver cómo la gente oportunista se alimenta de tu energía y por qué tu indisponibilidad desarma por completo esos juegos. Prepárate para mirar a los ojos a quienes te han drenado siempre, sin que tú lo notaras. Tú crees que estás en control. Crees que tus reacciones son decisiones conscientes. Pero la verdad es más oscura. La mayoría de tus respuestas emocionales están programadas, y quien entiende eso te manipula facilísimo. La gente oportunista no necesita gritar, amenazar ni forzar nada. Solo aprieta los botones que dejaste expuestos, y tú reaccionas, siempre. Jung llamó a esto proyección, el mecanismo por el cual las personas lanzan sobre otros lo que no pueden ver en sí mismas. Pero hay un lado de esto que casi nadie nota. Mientras otros proyectan sobre ti, tú te vuelves el recipiente de esas imágenes. Y mientras más disponible estás emocionalmente, más te vuelves un lienzo en blanco para sus proyecciones. ¿Conoces a ese amigo que solo aparece cuando está en crisis? ¿Esa pareja que siempre necesita que tú salves el día? ¿Esa persona que te halaga, pero solo mientras le sirves? Nada de eso es casualidad. No se relacionan contigo. Se relacionan con la idea de ti, con el papel que aceptaste jugar. ¿Y por qué lo aceptas? Por miedo a decepcionar, por miedo a que no te quieran, por miedo a que te abandonen. La manipulación más efectiva no pasa con gritos, pasa en el silencio de la culpa. Cuando sientes que le debes algo al otro, cuando crees que tienes que estar disponible, que tienes que ayudar, que tienes que entender, incluso cuando por dentro te está destruyendo. Y este es el punto central. El manipulador no necesita controlarte, solo necesita que sigas reaccionando igual. Pero cuando dejas de reaccionar, el juego se rompe. Cuando empiezas a decir que no, cuando respondes con silencio, cuando te retiras en vez de explicarte, las proyecciones empiezan a desmoronarse. Se cae la máscara que te pusieron, y eso inquieta, porque ya no saben quién eres. Y peor, ahora se ven obligados a mirarse a sí mismos, y no todos están listos para eso. Tu indisponibilidad es una amenaza porque obliga a otros a enfrentar su propio vacío. El silencio que ofreces revela el ruido interno que no quieren escuchar. Y entonces viene el ataque, la crítica, el drama, el show emocional. No porque tú estés mal, sino porque dejaste de servir como espejo conveniente. Jung decía, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando te retiras, cuando dejas de alimentar el ciclo, empieza a salir la sombra del otro, y eso es insoportable para quienes siempre te usaron como escape. Pero, ¿y tú? ¿Estás listo para la incomodidad de ser malinterpretado, rechazado o incluso atacado por cuidarte? ¿Estás listo para aguantar el silencio que viene después de la ruptura? Porque justo en ese silencio nace un poder nuevo, y de eso vamos a hablar ahora. El mundo moderno es ruidoso. Todo mundo quiere ser escuchado, quiere contestar rápido, quiere ganar debates inútiles y tener la razón, aunque le cueste su propia paz. Pero hay un poder que pocos conocen y aún menos dominan, el poder del silencio. No el silencio de la pasividad o la cobardía, sino el silencio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. El tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia amplificada. Jung veía el silencio no como un vacío, sino como un terreno fértil para la transformación interna. Cuando dejas de reaccionar, empiezas a observar. Y al observar,
ves patrones que antes ni notabas. Repeticiones emocionales, juegos de manipulación, ciclos de autosabotaje. El silencio te da lucidez, y la lucidez es peligrosa para quienes viven de controlarte. ¿Has notado cómo algunas personas entran en pánico cuando no respondes? Cuando no te explicas, cuando simplemente desapareces. No es porque te extrañen, es porque tu silencio les quita el control del relato. Mientras hablas, sigues en el juego, pero cuando guardas silencio, cambias las reglas. Y eso desbalancea a cualquiera que se alimenta de tu reacción. El verdadero silencio no es la ausencia de voz, es el dominio de tu propia energía. Es negarte a que te arrastre la emoción de alguien más. Es elegir conscientemente no pelear batallas que no valen tu desgaste. Jung decía que la individuación, convertirte en quien realmente eres, requiere distancia, porque solo en el silencio puedes escucharte sin la interferencia del mundo. Pero no te confundas, el silencio tiene un precio. Te va a alejar de gente que solo te valoraba por el papel que jugabas. Te va a volver incomprensible para quienes solo te veían a través de sus proyecciones. Vas a parecer frío, distante, soberbio. Pero todo eso es reacción de quienes nunca quisieron lidiar con tu profundidad, solo con tu utilidad. Y aquí va la verdad dura. Mientras más maduras, más selectivo te vuelves con tus palabras. Porque entiendes que cada frase es una inversión de energía, y no cualquiera merece acceso a tu verdad. A veces, el silencio no es retirada, es soberanía. Es el lenguaje de quien ya no necesita probarle nada a nadie. El silencio incomoda porque obliga al otro a lidiar con sus propios pensamientos, con su propio ruido interno. Y esa incomodidad revela más de ellos que cualquier argumento tuyo. No tienes que explicar tu ausencia, se explica sola. Y quienes se sienten amenazados por ella muestran cuánto dependían de tu desequilibrio para mantener su control. Pero el silencio más poderoso no es el que perturba al otro, es el que te reconstruye por dentro. El silencio que te conecta con algo más allá de la aprobación externa. En ese espacio interno, libre de las exigencias de otros, empiezas a recuperar tu energía vital y a reconectar con tu esencia. Porque no basta con cortar el ruido de afuera, necesitas reaprender a usar tu energía con conciencia para elegir a dónde va, dónde se queda y, sobre todo, dónde jamás se debe desperdiciar. Es hora de aprender a ser selectivo con tu propia alma. No sirve de nada entender todo esto en teoría si en la práctica sigues diciendo que sí cuando quieres decir que no, contestando mensajes que te fastidian, metiéndote en pláticas vacías y sosteniendo relaciones que solo existen por inercia. La conciencia sin acción es otra forma de autoengaño. La verdadera transformación empieza cuando decides, con firmeza, volverte selectivo. Y eso requiere disciplina emocional. La indisponibilidad consciente no se trata de ser frío, arrogante o indiferente. Se trata de dejar de estar accesible para cualquiera, a cualquier hora, por cualquier motivo. Se trata de tomar control de tu energía, tu tiempo, tu paz. Y eso empieza con acciones pequeñas. No responder de inmediato. Respirar antes de reaccionar. Salirte de una discusión antes de que te arrastre al caos. Apagar el celular sin culpa. Decir hoy no. Decir no me interesa. Decir no me voy a meter. Pero aquí está lo más importante. No tienes que justificar tu ausencia. No tienes que explicar tu silencio. No le debes nada a nadie más que a ti. Y para mucha gente eso es imperdonable, porque cuando te niegas a explicarte, le quitas al otro el poder de mantenerte dentro de una narrativa emocional, donde tú siempre eres el que ayuda, el que entiende, el que está disponible. Jung entendía que todo proceso de individuación pasa por la soledad, pero no una soledad depresiva,
sino una soledad sagrada, un retiro interno donde reaprendes a escuchar tu propia voz sin la interferencia del mundo, donde reconstruyes tu identidad, no desde la mirada ajena, sino desde tu centro. ¿Quieres un buen termómetro de tu evolución? Observa quién se empieza a alejar cuando te vuelves más reservado. Observa quién intenta provocarte cuando ya no reaccionas. Observa quién te acusa de haber cambiado cuando por fin empiezas a cuidarte. Eso no es señal de que estés mal, es prueba de que empezaste a liberarte. Al principio, estar indisponible incomoda. Te vas a sentir culpable, vas a pensar que eres egoísta, vas a escuchar que te estás pasando o que ¡qué payaso! Pero eso es parte de la deconstrucción. Llevas toda la vida condicionado a ponerte al final. Es natural que el cambio duela, no solo en ti, también en todos los que se beneficiaban de tu versión anterior. La indisponibilidad consciente es la base de la autodeterminación. Cuando le dices que no al mundo, te estás diciendo que sí a ti. Cuando te retiras de un ambiente tóxico, reafirmas que tu paz vale más que cualquier conexión falsa. Y cuando dejas de explicarte, empiezas a ser respetado, aunque sea por pocos. Pero no todos están listos para este tipo de presencia, porque tu ausencia emocional va a exhibir heridas que no quieren mirar. Va a revelar cuánto dependían de tu caos emocional para sentirse en control. Y justo ahí llega la ruptura. Y con la ruptura llega el dolor, la soledad, el distanciamiento, la sensación de que estás perdiendo algo, cuando en realidad te estás liberando. ¿Y qué pasa después? ¿Qué viene tras la distancia? ¿Qué nace del silencio? En la última parte vamos a hablar de eso, del renacer que solo ocurre cuando tienes el valor de ser malinterpretado, de estar solo y de volverte completo por tu cuenta. Es hora de entender por qué la soledad de los fuertes es el camino a la libertad real. Cuando dejas de estar disponible para todos, empieza a pasar algo profundo. Primero viene el silencio, un silencio incómodo que parece gritarte por dentro. Te preguntas si hiciste lo correcto, si te estás pasando, si estás perdiendo a gente que te quería. Pero poco a poco ese silencio se transforma, empieza a limpiar, a calmar, a sanar, y luego llega la soledad. Pero no la soledad de la ausencia, sino la soledad de la presencia total, la tuya, la soledad del fuerte, la soledad de quien ya no se traiciona a sí mismo para mantener a otros cerca. Y en ese espacio donde antes había confusión, entra claridad. Donde había ansiedad, entra paz. Donde había necesidad, entra una fuerza nueva, la fuerza de estar completo dentro de ti. Jung decía que el proceso de individuación, volverte quien realmente eres, requiere distanciarte de lo colectivo, desidentificarte de la máscara, caminar solo un tiempo. Y eso es exactamente lo que haces cuando decides volverte indisponible. No estás huyendo del mundo, estás regresando a ti. Es ahí cuando dejas de ser reactivo y te vuelves creador. Dejas de ser moldeado por las circunstancias y empiezas a moldear tu realidad desde adentro. La gente a la que le incomoda tu ausencia te revela que nunca te quiso a ti, quería el papel que jugabas, y ahora que ya no encajas, no saben qué hacer contigo. Y eso es liberador. Vas a perder gente, pero vas a encontrarte. Te vas a alejar de lugares, pero vas a reconectar con tu esencia. Vas a ser malinterpretado, pero por fin vas a empezar a ser respetado. Porque cuando ya no estás disponible para cualquier cosa, te vuelves valioso, raro, inolvidable. Y no te engañes, esto es un renacer, un nuevo inicio. El comienzo de una vida donde ya no estás disponible para migajas emocionales, para jueguitos mentales, para vacíos disfrazados de cariño. Ahora solo aceptas lo que vibra con tu paz, con tu verdad, con tu totalidad.
Y si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya está lista para este camino. Una parte de ti ya entendió que ser amado no significa nada si para eso tienes que abandonarte, y que el verdadero amor propio empieza cuando te eliges. Aunque te cueste estar solo un rato, ahora dime en los comentarios, ¿estás listo para que te malinterpreten, te rechacen o incluso te odien por tu libertad interna? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser tú? Si este mensaje te tocó, si te hizo sentido, escribe en los comentarios, yo elijo mi paz. Vamos a ver cuántos aquí están listos para esta transición. Y no se te olvide suscribirte y seguir con el siguiente video. Es importante, mucho más de lo que imaginas. Nos vemos allá.